El presente comentario es para externar mi opinión, desde luego muy personal, porque quiero aclarar que no tengo la verdad sabida ni mayoría de razón, pero sí es obvio que el gobierno o desgobierno de López, así lo llamo yo, que no hemos tenido un resultado realmente de desarrollo económico, ni de seguridad, ni de ningún tipo. Creo yo que se debe a dos aspectos fundamentales de vida. Empiezo por el primero. Cuando López pidió el voto a los mexicanos, confiamos en que iba a acabar con la corrupción, que fue un aspecto fundamental por el que millones de mexicanos nos decidimos a votar por él, pues por la inconformidad contra las corrupciones de los otros gobiernos, que pensábamos que nunca se iba a acabar la corrupción, porque venía un corrupto y le trasladaba el poder a otro corrupto, se servían del puesto y desgobernaban al país y dejaban la república pues totalmente a la buena de Dios, o sea, la ley del más fuerte, que ni siquiera la ley respetaban, aunque en ese tiempo no eran tan cínicos y descarados y farsantes como este López, pero quiero centrarme de que López, cuando nos prometió que iba a acabar con la corrupción, pues resulta que fue todo lo contrario. Se hundió en el pantano de la putrefacción de la corrupción. Y pruebas de ello está el testimonio de Elena Chávez en su libro El Rey del Cash, en donde muestra la corrupción de López y de su pandilla de sinvergüenzas de la Cuarta Deformación de México. Está también el concurso que hizo un diario británico, una revista británica, en donde resultó el tirano del año 2022, en el cual concursaron Putin, el presidente chino y demás presidentes latinoamericanos, dictadores. Bueno, en consecuencia, pues López fue un tipo mentiroso, lo es todavía, porque no para mientes en mentir, es un cínico porque utiliza las mañaneras para gobernar, haciendo un circo a la usanza romana para dar a la plebe circo, ¿sí? Circo, porque él es el payaso o bufón principal de ese teatro, de esa comedia. Y el caso es que está violando el artículo 89 de la Constitución Federal, que dice que al tomar posesión de su cargo, el presidente de la República jura respetar la Constitución y las leyes que emanen de ella y velar por el bien de la nación, y si no, que se lo reclamen. En consecuencia, con esas farsas que hace López, pues está violando la Constitución, porque a lo único que lo constriñe el artículo 89 ya citado es a promulgar y respetar las leyes, entre otras cuestiones, ratificar nombramientos de embajadores, cónsules, etcétera. Pero eso es lo más sobresaliente. Y al ser un presidente que pisotea la Constitución, pues obviamente creó un caos, porque además el presidente en turno debe tener el monopolio de la justicia, de la aplicación de la ley. Y desde un inicio, pues López dejó en libertad al hijo del Chapo, a Ovidio Guzmán, y él no tenía facultades para hacerlo, porque eso es facultad de un juez de control, ni siquiera de un ministerio público, que el ministerio público detiene
en fragancia a una persona, pero tiene que justificar con un auto de vinculación a proceso, o de lo contrario dejarlo en libertad. Y otras violaciones a la Constitución son el de hacer apología del delito, o sea, satanizar a periodistas, invitar a la delincuencia a que realicen actos de homicidio, como sucedió el caso más reciente con Ciro Gómez Leiva, y que todo el mundo sabe que hasta maquiavélicamente lo quiso hacer responsable a este periodista, como si hubiera sido un autoatentado de parte de él. El otro abuso de autoridad es que no licita las obras públicas que son millonarias, se las da a un constructor robó, que es esposo de una ministra corrupta que plagió una tesis que también la estuvo sosteniendo y que hizo declaraciones desafortunadas, como el caso de que había sido un error de juventud, que otros periodistas, vuelve a repetir así, han hecho más daño al país, y se ha metido en problemas internacionales como en Perú, aun cuando la doctrina Estrada, que está plasmada en la Constitución, prohíbe al presidente meterse en asuntos de otros países, porque el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos es lo que López jamás ha respetado. Otra violación a la Constitución es no tener formalismo en su investidura de presidente. Por ejemplo, insulta a Biden, luego viene, acaba de venir recientemente y se le arrastra. Y luego dice, no me gusta el tonito y que los mexicanos no nos vamos a dejar. Y lo primero que hace es que se la doblen, porque es un tipo que no tiene hombría, no tiene lealtad a México. Y bueno, así sucesivamente puedo restregarle en la cara todas las violaciones a la Constitución. Entonces, legalmente el señor es incapaz para gobernar. El otro aspecto que me parece trascendente es que, según la Iglesia Católica, hace un análisis de que lo más importante en un hombre es su vida. Y esa vida tiene como principio de aliento para vivir la dignidad. Y la dignidad se nutre precisamente en la moralidad, que es lo que le da sustento a una sociedad para evitar excesos en las costumbres. Lo que vemos en el país son matrimonios gays, lo que vemos es abuso en las exhibiciones de estos señores, vemos también abuso y violaciones al artículo 201 de la Constitución local, que sanciona y tipifica el delito de corrupción de menores, que consiste simplemente en que a quien propicie o induzca o obligue a un menor de 18 años sin capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, con el fin de que haga exhibicionismo sexual o de vino o de prostitución, etcétera, comete el delito de corrupción. En el gobierno de López ha sido un desenfreno terrible, delitos por donde quiera. Los jóvenes están perdidos, están corrompidos porque no tenemos un presidente que aplique la ley y que además, siendo los jóvenes el futuro de México, pues este tipo ya los echó a perder. Bueno, siguiendo con este tema, desde el punto de vista filosófico, Platón, que es un filósofo griego, él decía que en la vida de todo hombre hay dos formas de vida. La primera es vivir para el placer,
vivir para satisfacer los deseos del cuerpo, del hombre. Y la segunda, el vivir por un ideal para satisfacer la necesidad del alma, no del cuerpo. Y López se inclinó por el primer principio, o sea, satisfacer al cuerpo, no para satisfacer el alma. O sea, que este país está ayuno de ideales y de espiritualidad. Por eso este loco nos llevó ya a un desenfreno total, en donde este mediocre hace lo que le da en gana en sus mañaneras y no hay un freno para acabar con tantos desaciertos y locuras. En consecuencia, lo que repite López, si él lo ha dicho, que una mentira repetida 1000 veces se hace verdad, entonces lo que López quiere llegar a ese punto, que los mexicanos creamos o que entendamos que lo que está haciendo López es vivir en una vida que es anormal y que según bajo la óptica de López debe ser normal. ¿Cómo va a ser normal el que López viole la Constitución? El que López consecuente las corrupciones de menores, que consecuente la corrupción de sus funcionarios, que él mismo practique la corrupción, que él mismo practique el nepotismo como lo hizo con la ministra de la Corte, que él mismo sea un mitómano, que llame a la clase media conservadora y que él se autoproclame el sabedor de la verdad absoluta, aunque vive en un palacio y aunque sus hijos sean millonarios y parásitos pegados a la chiche de su gobierno, que su hijo, el menor, se vaya a Estados Unidos a estudiar, en donde este sujeto es hasta cínico, hipócrita, porque impone una vida franciscana, una pobreza franciscana, de usar guaraches y un pantalón, y en cambio él tiene relojes Rolex, tiene 500 soldados a su disposición, vive en un palacio, nunca ha trabajado, ha sido un parásito, su vida fue siempre de un agitador profesional, extorsionó a funcionarios y de ahí vivió toda su vida. Entonces este sujeto está lleno de dignidad y de calidad moral. Por eso es el fracaso de este gobierno y no podemos pedirle peras al olmo. Hasta la misma Iglesia Católica le reprochó que su política de abrazos y no balazos había fallado, que ya no ajustaban los brazos para tapar tanto balazo. ¿Y qué hizo este cínico? Que no iba a cambiar su política de abrazos. O sea, este sujeto está ayuno, vuelvo a insistir, de espiritualidad, está ayuno del hambre ideal que debe tener todo ser humano en su alma. Yo sinceramente no soy fanático de la religión, pero sí soy estudioso de las decrepitudes humanas, y ahora me toca este sujeto. Ya lidié con los otros sinvergüenzas, que este mismo sujeto dijo que iba a acabar con la corrupción y que los iba a meter a la cárcel, y fue una farsa, porque es farsante. El sujeto manifiesta lo que no es, cree tener virtudes, que porque fue periodista, que 17 libros, y ya fue descubierto por Fernando García y por Enrique González González, que ellos hicieron los libros. Entonces, ¿de qué presume? Hay un dicho que dice: dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. López tiene una cola larguísima que le pisen de corrupto, de que es insensible a la humanidad, al respeto a la dignidad de las personas. Le vale un cacahuate. Vino porque lo invitó este sujeto, porque se supone que él es absoluto. Invitó al dictador de Cuba y le obsequió, le regaló la presea más alta de este país, que es el águila azteca, aun cuando no tenga un mérito, porque para la imposición de esa medalla se tiene que demostrar que se haya dado un servicio importante a la nación y que además se haya distinguido
esa persona en defender los derechos humanos. En Cuba es lo que no existe, no hay libertad, no hay respeto a la dignidad humana. Estamos igual en este país porque López ya está estrenándose a aprendiz de dictador y ya está metiendo doctrinas extranjerizantes como son el comunismo y el socialismo, que son doctrinas de Marx y Federico Engels, y que está apoyando traidores a la patria como ese cubano. Y a mí me da mucha lástima y mucha pena con los ciudadanos cubanos, porque esos están sufriendo un mal gobierno como lo estamos sufriendo con este zafado. Si una persona va a Cuba, se da cuenta de la miseria rampante que hay en Cuba. No hay empleo, no hay libertad de expresión, las cárceles están llenas de personas que no están conformes con su desgobierno. Hay limosneros por todos lados, hay enfermos que no tienen medicina. Supuestamente los médicos son los mejores del mundo y eso es mentira. ¿Cómo puede haber una calidad tan alta que López está inventando de profesionistas que ni siquiera tienen lo mínimo para comer y para desarrollarse, porque carecen de instrumental médico de primer orden? Es un farsante López. Y esta opinión, este video, lo estoy haciendo para ver la posibilidad de que los paleros que lo siguen vengan a la realidad, que analicen la doctrina católica, a los filósofos, y que vean que López está jugando con la dignidad de todos estos muertos de hambre, porque no se le puede llamar de otra manera, porque López los está utilizando, porque sabe, de acuerdo al sistema socialista comunista, que teniendo al pobre más o menos con migajas, esa clase lo va a defender, lo va a apoyar. Cuando esa persona trate de superarse y de agarrar un estatus económico mejor, lo va a mandar a la fregada. Entonces López es un perverso, es un maquiavélico. Y dejo esta opinión pues para que la gente pues reaccione, y yo los invito a que tengamos un diálogo, para que me debatan. No creo tener la verdad sabida, pero sí por sentido común, por lógica simplemente. Estamos viendo que el fracaso de López fue por creerse un Dios y por practicar dogmas y doctrinas que no corresponden a este país. Y lo que le quiero reprochar hasta el cansancio es que hasta con la educación de nuestros hijos está haciendo un sistema educativo dogmático, en donde va a frenar el interés de los educandos por estudiar, por superarse, porque él quiere jóvenes adoctrinados, que sean borregos de su corral. El artículo 3 debe respetarlo López, y tenemos que seguir luchando para acabar con este demonio de la tierra. Gracias.